Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 2 de la cátedra del arquitecto ingeniero Carlos Jeremía, del dictado de Diego Fernández Paoli. En este caso, y continuando con los ejercicios de viento, vamos a ver un caso en donde tenemos un esquema no simétrico de tabiques, como es este que vemos a continuación, en donde tenemos tres tabiques soportando un viento 1 y un viento 2, el cual ya damos a partir de su carga total en toneladas, o sea, su resultante. Tenemos las medidas de los tabiques, que en este caso todos tienen el mismo espesor de 20 centímetros, y cada uno con su longitud. Lo primero que tenemos que hacer en este caso para calcular cuáles van a ser los esfuerzos que van a estar soportando cada uno de los tabiques es comenzar calculando las inercias de dichos tabiques respecto al eje de flexión mayor. En ese sentido, tomamos la inercia respecto al eje X del tabique 1 del tabique 3 y la inercia respecto al eje Y, que sería este, del tabique 2. Recordemos que para las secciones rectangulares la inercia va a ser base por altura al cubo dividido 12, siendo la base el espesor del tabique, la altura, la longitud del tabique y dividido 12, que es una constante. Esto nos da los tres resultados en metros a la cuarta, y a partir de eso lo que vamos a hacer es obtener el centro de rotación de dicha planta, debido a que al tener un sistema de tabiques no simétricos, el viento, tanto el viento 1 como el viento 2, va a generar un giro a partir del centro de gravedad dado por la planta a partir de la posición de sus tabiques. En ese sentido, comenzamos con el viento 1 y lo que determinamos es un sistema de referencia para poder tomar las medidas siempre a partir de los mismos ejes. En este caso tomamos un eje respecto al eje Y acá, un eje respecto al eje X aquí. Entonces vemos que la distancia del tabique 1 al eje es de 0 metros y la distancia del tabique 3 al eje son 20 metros. Una vez que tenemos la distancia, vemos para calcular la posición respecto al eje X del centro de rotación, vamos a calcularlo a partir de las inercias. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las inercias de cada tabique por su distancia al eje de referencia dividido la inercia de todos los tabiques. En este caso, recordemos que nosotros estamos descartando el tabique 2 por la poca incidencia que tiene. Si nosotros lo consideraríamos con la inercia respecto a este eje, que sería muy pequeño. Y como eso tendría muy poca influencia sobre el resultado final de la inercia, solamente tomamos los tabiques que tienen la misma dirección que el tabique 1, que es en este caso la dirección 1, el viento 1, que es con el que estamos trabajando. Entonces, tenemos la inercia del tabique 1 por la distancia 1, 1,07 metros a la cuarta por 0 metros, que es la distancia que teníamos, más la inercia del tabique 3, 3,6 metros a la cuarta, por 20 metros, que es la distancia que tenemos de aquí hasta el eje de referencia. Todo esto dividido la sumatoria de ambas inercias, y esto nos va a dar un valor de 15,43 metros, que es la distancia del centro de rotación al eje de referencia que nosotros tomamos. O sea, aquí vamos a tener nuestro primer eje a 15,43 de este eje de referencia como mencionamos. Obviamente, una vez que tenemos nuestro eje de referencia, podemos sacar la excentricidad que tiene el viento 1 respecto a este eje, que va a ser la resultante, que la tenemos ubicada a la mitad, a los 10 metros, menos los 15,43, o como está acá expresado en la ecuación, 15,43 menos los 20 metros dividido 2, que es la distancia que tenemos de donde está actuando la carga hasta uno de los extremos, o sea, en este caso hasta este. Entonces, 15,43 menos 10 nos da esta distancia, que es tanto como 5,43, la distancia que tenemos de excentricidad desde la resultante del viento 1 hasta nuestro eje de referencia. Continuamos de esta manera calculando el baricentro o el centro de rotación de la planta para el viento 2 para calcular el otro eje, y en este caso es bastante más sencillo debido a que tenemos solamente un tabique que está ubicado a 10 metros de nuestro eje de referencia, que era este, por lo tanto la distancia es 10 metros como vemos acá, y si aplicamos la misma fórmula acá vemos que solamente tenemos en cuenta la inercia del tabique 2 por la distancia que tenemos dividido la inercia, por lo tanto la posición de nuestro centro de gravedad va a coincidir con nuestro tabique, debido a que no tenemos otro tabique. Entonces, la distancia que nosotros tenemos desde la resultante de nuestro viento 2 a nuestro centro de gravedad va a ser directamente 5 metros, o sea, la mitad de la distancia que teníamos acá. Esta distancia es la que tenemos acá.
De esta manera nosotros podemos ubicar nuestro centro de gravedad, o nuestro centro de rotación, en la intersección de ambos ejes. El eje que calculamos para el viento 1 y el eje que calculamos para el viento 2. Una vez que tenemos nuestro centro de rotación, pasamos a la acción en cada uno de los tabiques, en principio calculándola para la traslación. Y vamos a empezar con el viento 1. En este sentido, recordamos que para calcular las fuerzas por traslación que se generan a partir del viento 1, va a ser tanto como la resultante del viento 1 por la distancia del tabique 1 en este caso y el tabique 3 en este caso, dividido la sumatoria de las inercias, la del tabique 1 y la del tabique 3. Recordemos que aquí también estamos dejando de lado el tabique 2 por la mínima o la muy pequeña inercia que tiene respecto a la inercia de los otros dos. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a tener que sobre el tabique 1 vamos a tener una carga de 10,29 toneladas y sobre el tabique 3 una de 34,71 toneladas. Si nosotros tenemos una fuerza de viento en este sentido y los tabiques son los que están resistiendo esa fuerza de viento, la dirección de estas fuerzas que van a estar actuando sobre los tabiques van a ser opuestas a la del viento. 10,29 en el tabique 1 y 34,71 en el tabique 3. Una vez que tenemos los efectos de traslación, vamos a los efectos de rotación. En este caso recordemos que nosotros vamos a tener rotación debido al viento porque nuestro centro de gravedad está desplazado, posee una excentricidad respecto a la resultante. Para calcular esa rotación o los esfuerzos que genera dicha rotación, lo vamos a calcular a partir de el momento de rotación que tenemos aquí por la inercia del tabique 1 y tabique 3, dividido la distancia del tabique. Todo esto dividido la sumatoria de las inercias por las distancias al cuadrado. En este caso, para nuestro tabique 1, va a ser tanto como 45 toneladas, que es nuestro viento, nuestra resultante de viento por la excentricidad, eso nos da el momento, 45 toneladas por 5,43, es esta distancia, por la inercia del tabique 1, por la inercia del tabique 1 a nuestro centro de gravedad. Todo esto dividido, como dijimos, la sumatoria de los tabiques por la distancia al cuadrado, o sea, la inercia del tabique 1 por la distancia del tabique 1 al cuadrado, que era 15,43, más 3,6 al cuadrado, a la cuarta, que es la inercia del tabique 3, por 4,57 metros al cuadrado, que es la distancia del tabique 3 a nuestro centro de rotación. Este número 4,57 sale de hacer 20 menos 15,43. Resolviendo esta ecuación nos da que sobre el tabique 1 vamos a tener una fuerza generada por la rotación de 12,21 toneladas. Si nosotros ahora calculamos nuestro tabique 3, lo vamos a hacer a partir de la misma ecuación. Lo que vamos a cambiar acá es solamente la inercia del tabique 1 por la inercia del tabique 3 y la distancia del tabique 1 por la distancia del tabique 3, siempre a nuestro centro de rotación. El término inferior queda exactamente igual, el divisor 1,07 metros a la cuarta por 15,43 metros al cuadrado más 3,6 metros a la cuarta por 4,57 metros al cuadrado. Esto nos da exactamente el mismo valor, 12,21 toneladas. Pero ahora tenemos que ver cómo están actuando esas fuerzas. Y para eso tenemos que ver que si el viento está generando una rotación en este sentido, a partir de nuestro centro de rotación que tenemos acá, los tabiques tendrían que estar generando una rotación igual y contraria. O sea, el tabique 1 debería estar girando en este sentido, opuesto a lo que genera la resultante del viento, y el tabique 3 también. Esta rotación más esta rotación debería equilibrar esta. Entonces, a partir de tener estos sentidos de giro, nosotros podemos deducir que sobre el tabique 1 vamos a tener una fuerza actuando en este sentido, que va a generar esta rotación, y sobre el tabique 3 una fuerza en este sentido que va a generar esta rotación. De esta manera nosotros ya tenemos las fuerzas que se generan a partir de la traslación, que eran estas dos que teníamos acá, y las que se generan por rotación, que son estas dos de acá. Si nosotros las sumamos a partir de sus sentidos, vamos a ver que para el tabique 1 vamos a tener un resultado de 10,29 más 12,21 que van en el mismo sentido, y para el tabique 3 de 34,71 menos 12,21 que van en sentido opuesto. Esto nos da exactamente el mismo valor.
Ahora, lo importante acá, más allá de la resultante que va a ser hacia abajo, porque obviamente cuando sumemos siempre tenemos que priorizar la que mayor valor tiene, vemos que tenemos que verificar que la resultante de ambos tabiques, la sumatoria de ellos dos, tiene que ser igual a la resultante del viento 1 para que el sistema se siga manteniendo en equilibrio. O sea, 22,5 más 22,5 tiene que ser igual a 45 toneladas y en este caso se comprueba. Ya para empezar a pasar a lo que es las acciones sobre cada tabique a partir del viento 2, en este caso es más sencillo. Si nosotros dijimos que lo que soporta el viento del tabique 1 y el tabique 3 es despreciable debido a la poca inercia que tienen, el único tabique que va a estar soportando esfuerzos de traslación va a ser el tabique 2. Y en este caso, si nosotros tenemos una fuerza de viento, una resultante de viento de 24 toneladas en este sentido, sobre el tabique 2 vamos a tener una fuerza igual y contraria, ya que es el único tabique que está actuando. Entonces, vamos a tener una fuerza de medida de traslación sobre el tabique 2 en este sentido. Y por la rotación también es muy sencillo, porque si nosotros tenemos que calcular el esfuerzo de rotación en el tabique 2 de la misma manera que en el anterior, vamos a tener el momento generado por la resultante del viento, por la excentricidad, que en este caso eran 5 metros, dividido la distancia entre tabiques, que acá no tenemos ninguna. Respecto al eje de rotación son 20 metros, que son el tabique 1 y el tabique 3, los dos que están generando o lo que están soportando la rotación. ¿Por qué el tabique 2 no soporta la rotación? Porque no tiene distancia al centro de rotación. El tabique 2, vuelvo a repetir, al no tener distancia al centro de rotación, obviamente no está soportando dichos esfuerzos. No así es lo que sucede con el tabique 3 y el tabique 1. Entonces, para poder calcular el esfuerzo por rotación que soportan el tabique 1 y el tabique 3, hacemos el momento que genera el viento 1 respecto a nuestro centro de rotación, 24 toneladas por 5 metros, que es la distancia a nuestro centro de rotación, dividido la distancia entre tabiques, 20 metros. En este caso nos da un resultado de 6 toneladas y de nuevo hacemos el análisis de la rotación. Si nuestro viento 2 está girando en este sentido respecto al centro de rotación que teníamos acá, los tabiques 1 y 3 tienen que estar girando contrario a dicho giro para poder contrarrestar el esfuerzo. Entonces vamos a tener un esfuerzo de 6 toneladas tanto en el tabique 1 como en el tabique 3, en esta dirección para el tabique 1, en esta dirección para el tabique 3, para generar estos giros que se contraponen al giro que genera nuestra resultante. De esta manera nosotros podemos terminar de deducir cuáles son los esfuerzos que van a estar soportando cada uno de los tabiques. Recordar que el tabique 2 va a estar actuando solamente por traslación, mientras que el tabique 1 y el tabique 3 lo van a estar haciendo por rotación. Además, también podemos hacer una última verificación que nos demuestra que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, 24 en un sentido, 24 en el otro, y lo mismo en el sentido del eje Y, donde tenemos 6 toneladas hacia arriba y obviamente 6 toneladas hacia abajo. De esta manera terminamos de resolver el ejercicio tanto para el viento 1 como para el viento 2. Esto fue todo por esta clase. Gracias.